Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esto es un destornillador casero de dos direcciones, nos sirve para atornillar y desatornillar. Para ello necesitaremos un motor reductor, un mandril de taladrito que viene con su llave Allen y una batería. Bueno, y una pieza súper importante que veremos luego. Motor reductor, este da 60 vueltas por minuto. Esto se puede comprar cuando lo compras, ¿no? Eliges que de 60, de 100, de 80, lo que sea. Hay para todos los gustos. Vamos a verificar que realmente puede girar en ambos sentidos, porque es lo que queremos, que nuestro destornillador sea capaz de girar a la izquierda y a la derecha para atornillar y desatornillar, y efectivamente lo hace. Muy lentito, sí, 60 vueltas por minuto, o sea, una vuelta cada segundo, pero esto lo que hará es que tenga mucha fuerza y ningún tornillo se le resista. Este es la pieza clave, el interruptor. Es de 6 pines y 3 posiciones. Me costó 1,20, se puede comprar en AliExpress, Amazon o tiendas de electrónica, y es lo que va a hacer el cambio de giro a la izquierda o a la derecha dependiendo de la posición que tenga la palanca. Los hay también de balancín, pero bueno, en este caso elegí de palanca. Este es el conexionado, es bien sencillo, aunque aquí porque está en un plano muy de cerca y se ve como grande, pero realmente es muy pequeñito, así que mucho cuidado con las soldaduras, hacer cortocircuitos y demás. Lo que es el conexionado ahí está escrito, o sea que no hay pérdida. Vamos a conectar el positivo y el negativo del adaptador de la batería. Recordemos, rojo positivo y negro negativo. Siempre llevar el control de los colores, porque si no, no va a funcionar bien nuestro destornillador eléctrico casero. Ahora estamos haciendo las uniones con el motor siguiendo los colores, como he dicho anteriormente, y ahora los cablecitos del motor los llevaremos al interruptor. Por cierto, os dejaré en la descripción del vídeo enlaces a los componentes para hacer este proyecto y también a un soldador y estaño que más o menos os va a servir para empezar en esto de electrónica. No es muy bueno, pero es bastante barato y sinceramente os va a sacar del apuro, o al menos vais a poder hacer ya vuestros proyectos. Vamos a probar si todo funciona, si hace el contragiro y todo. Damos a un sentido, vemos que gira, y al otro sentido también gira, por lo tanto es correcto, hemos hecho bien las uniones. Antes de seguir siempre hay que testear y verificar que estamos haciendo bien el montaje. Este es un tubo de PVC que tiene su diámetro interior justo igual que el motor reductor. Cortamos un trocito de 10 centímetros, que es lo que vamos a necesitar, y para ello voy a usar un disco de corte de papel. Es algo que, bueno, realmente es un life hack, porque podemos usar un disco normal de Dremel de corte o uno de papel, que es súper barato porque lo hacemos nosotros, y como veis el corte lo hace ideal para este tipo de materiales, va genial, además súper barato. ¿Que se rompe? Pues cogemos otra hoja de papel y hacemos otro. Ahora vamos a marcar donde tenemos que hacer la ventanita para el interruptor. Ahí es donde acaba el motor reductor y ahí es donde irá el interruptor. Ventanita justo de alto y ancho, y para hacer el huequito lo mejor es esta fresa de Dremel, que bueno, se puede hacer con cualquier otra cosa, pero es que esto es como básicamente pasar el lápiz, simplemente que se hunde y va recortando. Por cierto, la Dremel también una verdadera chulada. Mira, os dejaré aquí arriba en la esquina superior derecha la tarjetita para que veáis el vídeo que hice. Una Dremel mediante una batidora de estas de cocina vieja que no funcionaba bien, así que la apañé y hice una Dremel, pero una Dremel súper potente, que de hecho es capaz hasta de comportarse como si fuera un taladro. Seguimos con el montaje. Como habéis visto, hemos desoldado el motor reductor porque tenemos que meter los componentes de dentro, y ya para fijarlos, silicona caliente. Ya sabéis, para mí este es el mejor de los pegamentos del mundo mundial, porque es barato, es cómodo y pega prácticamente en cualquier superficie. Ahora volvemos a soldar los cables al motor reductor. Recordemos, rojo positivo, negro negativo, no nos equivoquemos, y vamos a hacer un último test antes de hacer las uniones. Un sentido perfecto, el otro sentido perfecto. Ahora sí,
Ahora ya podemos acomodar el motor reductor dentro de la carcasa de nuestro destornillador eléctrico casero, y para ello nada, un hilito, un pequeño cordoncito de silicona caliente alrededor y ya lo metemos ahí a presión. No os preocupéis que no se va a soltar, y si el día de mañana queremos soltarlo nosotros porque vamos a reutilizar los componentes, un poquito de calor y se soltaría de nuevo la silicona caliente y podríamos sacarlo sin problema. Ahí estamos calentando el tubo de PVC para hacerlo más ergonómico, bueno, digamos como el sellado de la parte trasera mejor, pese a que esto tampoco va a estar a la intemperie ni en condiciones de humedad máxima ni de agua, pero bueno, siempre es mejor que no entre polvo o posibles objetos dentro de estos mecanismos que son eléctricos y que tienen movimiento. En este momento podríamos ya dejar la herramienta casera finiquitada, o sea que ya podría ser totalmente funcional, de hecho lo está haciendo, pero bueno, a mí me gusta siempre darle un poquito ese toque de calidad. Vamos al set de pintura y vamos a darle primero una capa de imprimación así en color plata, y luego le daremos otra capa de rojo para hacerlo así como corporativo, hacerlo personal a nuestro canal. Ya sabéis, Llega Experimentos tiene esos colores rojizos. Quitamos la cinta de carrocero que protegía las partes a no pintar, y ahora sí, ahora ya tiene que funcionar a las mil maravillas. Y como siempre, bueno, pues tenemos que irnos al sitio donde más os gusta que probemos nuestros inventos, nuestros experimentos caseros, al Test 01. Aquí vamos a usar las puntas del destornillador de Xiaomi, que si no lo conocéis, bueno, pues es un destornillador que es súper útil para cualquier cosa así de tornillos pequeñitos, y justo sus puntas caben perfectamente en el mandril. Hasta este momento solo hemos visto girar para izquierda y derecha el destornillador eléctrico, pero no le hemos dado ningún uso. Pues aquí tenéis, por ejemplo, para abrir el mando de la PlayStation, para abrir una calculadora, para estas pequeñas cositas, bueno, porque las puntas son pequeñas, que si le ponemos puntas más grandes, sin problema, podríamos abrir hasta un microondas, un televisor, un patinete eléctrico sin despeinarnos. Y lo mejor, como veis, que tanto desatornilla como atornilla. Eso sí, tiene mucha fuerza, a la hora de atornillar, mucho ojito con no pasar de rosca el tornillo, porque este no se frena. Si le vamos dando, esto tira para adelante. Y como prueba un botón, aquí tenemos una broca que es como de 3 milímetros y una madera de pino macizo. Va lento, eso sí, pero a cámara rápida se puede ver que es capaz de atravesarla sin problema. Mucha fuerza. Por eso el tema de tener cuidado a la hora de atornillar, que si nos pasamos, nos cargamos el tornillo y donde va atornillado y todo, lo pasaríamos de rosca. Y este es el invento casero de esta semana, una auténtica chulada que si lo haces seguro lo vas a utilizar. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.